El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a tocar el tema acerca de el Espíritu Santo en el ayuno. El Espíritu Santo en el ayuno o el Espíritu Santo y el ayuno. Es un tema importante y un tema que nunca va a pasar ni va a quedar en obsolescencia por lo importante que es practicar el ayuno. Vamos a tomar como base en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versos 1 al 4, la palabra de Dios. Lo que vamos a aprender aquí con respecto al ayuno para desarrollar una vida espiritual firme y para desarrollar un ministerio y para ser guiados por el Espíritu Santo es tan importante, es tan trascendental que un cristiano puede vivir una vida cristiana, una vida espiritual en victoria, si practica el ayuno regularmente y lo hace guiado por el Espíritu Santo. Hechos 13, 1 al 4 dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por poder leerla en nuestro idioma. Ahora, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos a entender el mensaje espiritual y eterno que nos quieres dar a través de este pasaje. Abre nuestros ojos espirituales y haznos sensibles a tu voz y a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tenemos aquí un tema que en la iglesia primitiva era importante, un tema base para el desarrollo del ministerio, para el desarrollo de la iglesia, el ayuno. Miremos aquí. Tenemos al apóstol Pablo, que todavía lo reconocemos como Saulo, su nombre de nacimiento. Ya después él es reconocido como el apóstol Pablo, ya no como Saulo, sino como Pablo. Entre las personas que le acompañan en esta iglesia, que quedaba al norte de Israel, era una iglesia gentil. No era la iglesia en Jerusalén, era la iglesia que estaba en Antioquía y desde donde el apóstol Pablo salió en misiones para predicar el evangelio a los gentiles. Ese es uno de los motivos por los cuales el apóstol Pablo no es despedido para la obra misionera desde Jerusalén, sino desde Antioquía. Antioquía era una ciudad en el norte de Israel, exactamente en Siria, donde el apóstol Pablo, o donde había una iglesia cristiana, y allí se reunían algunos de los ancianos, están aquí mencionados por nombre. Bernabé, muy amigo, hermano y amigo del apóstol Pablo, hermano en Cristo y amigo del apóstol. Tenemos aquí a uno que se llamaba Simón y conocido también como Níger. Tenemos a Lucio de Cirene. No sabemos más de él. Solamente estos personajes aquí están mencionados porque hicieron parte
de la maquinaria que orquestó el Señor para que estos dos hombres, Pablo y Bernabé, salieran al ministerio. Es decir, alguno de ellos posiblemente era el pastor de la iglesia, pero entre ellos habían maestros y habían profetas. También tenemos a Manaén. Dice aquí el texto, es un dato importante para que veamos que eran personas de diferentes ascendencias. Manaén se había criado junto a Herodes el tetrarca. Herodes fue un hombre muy malo. Lo conocemos en la historia por ser un usurpador, por ser un hombre que había causado mucho daño en Israel. Pero aquí tenemos a una persona que se crió junto a él, o sea, alguien que pudo ser tan malo como Herodes, pero después que reconoció a Jesús como su Señor, aquí lo vemos, tal vez como profeta o como maestro, junto al nuevo recién llamado Saulo, que después se convertiría en el apóstol Pablo. Estos hombres, llenos del Espíritu Santo, estaban en ayuno. También podemos ubicar más o menos, poner una fecha, una aproximación. Podemos pensar en el año 44 después de Cristo, un año probable. Esto fue años después de la resurrección del Señor Jesucristo y años después de la conversión del apóstol Pablo. Así que podríamos comenzar a ubicar este acontecimiento narrado aquí en el libro de los Hechos aproximadamente en el año 44, tal vez un poquito más adelante. El apóstol Pablo estuvo unos 14 años buscando del Señor, formándose, capacitándose para la obra del ministerio. Eso fue unos años después de la muerte de Esteban. Y Esteban, la muerte, el martirio de Esteban fue un tiempo después de que la iglesia fue llena del Espíritu Santo por primera vez en Pentecostés. Así que estamos en los primeros 50 años de la iglesia primitiva, o en la primera mitad del primer siglo de la iglesia primitiva. Es un evento histórico real que tenemos aquí en uno de los libros del Nuevo Testamento, el libro narrado nada más y nada menos que por el médico amado Lucas, el médico de cabecera del apóstol Pablo. Esta narración nos deja ver algunos ítems importantes. Por ejemplo, doctrinalmente el ayuno, doctrinalmente el llamado, la sujeción, cómo fluye la autoridad en la iglesia. Son temas importantes que se dejan ver en estos 4 versículos y el Espíritu Santo quiso que nosotros lo tuviéramos hoy aquí para que tengamos bases y sepamos cómo fluye el Espíritu Santo y cómo fluye la autoridad dentro de la iglesia. Estos hombres estaban en ayuno. No podemos decir cuánto tiempo tenían en ayuno. No dice el tiempo, pero imaginamos que fue un ayuno de varios días, tal vez medios ayunos. El primer día ayunaron hasta mediodía, el segundo día hasta mediodía, tercer día hasta mediodía. Es posible. Hay diferentes formas de practicar el ayuno. Siempre va a ser abstinencia de alimento, siempre. En eso hubo un momento, hubo una coyuntura en la que el Espíritu Santo intervino. Dice, ministrando estos al Señor, en el verso 2, dijo el Espíritu Santo. Ellos estaban ministrando en ayuno. ¿Qué significa? O estaban cantando, o estaban, en ese momento estaban disertando acerca de la palabra de Dios. Tal vez uno de los maestros estaba exponiendo un pasaje, o tal vez estaba algún profeta en el momento, fue tomado por el Espíritu Santo y empezó a hablar. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Para que se dé cuenta que la doctrina neumatológica enseña que el Espíritu Santo es una persona. Si no fuera una persona, pues no íbamos a ver aquí en este pasaje al Espíritu Santo hablando. Pero el Espíritu Santo se manifestó, fluyó a través
de uno de los miembros aquí mencionados en el verso 1. ¿Qué dijo el Espíritu? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, no hagan planes con ellos. Ellos son míos. Yo los he llamado porque los voy a enviar a una obra. Los voy a llamar, los he llamado para que vayan y hagan lo que yo les voy a decir. Estoy aquí haciendo una especie de paráfrasis de lo que quiso decir el Espíritu Santo. Los he llamado, los he escogido para una obra. No cuenten con ellos para otra cosa. Ellos son míos, yo los he escogido y ellos van a hacer la obra. Una obra a la que los he llamado. Allí tenemos un punto y aparte gramatical. Y dice el verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, o sea, ellos no se quedaron solamente con el llamado y dijeron, bueno, ya. Ellos siguieron en el ayuno, oraron, les impusieron enseguida las manos. ¿Quiénes les impusieron las manos? Las autoridades de la iglesia. Es evidente que uno de estos, o los dos o los tres, Simón, Lucio y Manaén, eran ancianos autoridades en la iglesia. Eran lo que podríamos conocer como un presbiterio, porque es que la palabra anciano en español es la traducción de la palabra griega presbútero. Entonces un presbiterio es un cuerpo de ancianos, ya que los que iban a ser despedidos para la obra del ministerio eran Bernabé y Saulo. Quienes les impusieron las manos fueron Simón, Níger y Manaén. Ellos eran los ancianos, los que iban a quedar en la iglesia siguiendo con el ayuno, siguiendo con la predicación, la enseñanza, la profecía, en la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, desde donde el Espíritu Santo mandó a Bernabé y a Saulo a esa gran obra, a ese primer gran viaje misionero que realizó el apóstol Pablo con la compañía de Bernabé, su hermano en Cristo y amigo. Todo lo hicieron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que, a manera de principio espiritual, establecer el hecho de que sin ayuno, el Espíritu Santo no te va a guiar. Ese es un principio establecido aquí. Sin ayuno no hay guianza del Espíritu Santo. Esto es lo que estamos viendo. No hay guianza. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, el Espíritu es espiritual, no es material. Y la forma que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha dejado para que nosotros seamos sensibles al mundo espiritual, es el ayuno. Brevemente, ¿qué hace el ayuno? El ayuno, así como te debilita físicamente, debilita nuestra naturaleza carnal. Al debilitar nuestra naturaleza carnal, nos hacemos más sensibles, muy sensibles al mundo espiritual. Fíjese usted que no solamente los cristianos, los creyentes en Jesucristo practican el ayuno también lo practican los satanistas. Ellos no practican el ayuno para ser sensibles a la voz de Dios. Ellos practican el ayuno para ser sensibles a la voz de las tinieblas. Mire qué importante. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres servirle a Dios? Necesitas ayunar.
¿Quieres que el Espíritu Santo te use? ¿Quieres que el Espíritu Santo fluya por medio tuyo? Necesitas ayunar. Ahora tenemos aquí que ellos fueron enviados. Después que les impusieron las manos, una forma de transferencia de autoridad, ellos salieron. Mire cómo dice el verso 4. Enviados por el Espíritu Santo. O sea, quien está aquí dirigiendo toda la misión es el Espíritu Santo. Me pregunto, ¿sería posible que todos estos hombres aquí reunidos pudieran haber hecho todo lo que se describe aquí en estos versículos que pasó si no hubieran estado en ayuno? Creo que la respuesta es obvia. No hubiera pasado nada. Pero gracias a que ellos, sensibles a la voz de Dios, se sometieron en ayuno. Ellos dijeron, no, aquí no hay más nada que hacer. Vamos a ofrecernos en ayuno. Y el Espíritu Santo se manifestó. ¿Y de qué manera? Vamos a mirar entonces. Aquí tenemos 3 puntos. Creo que alcanzamos a verlos todos. En los que aprendemos los principios. Principios que son trascendentales. Sobre todo cuando hay un llamado al ministerio. ¿Piensas que Dios te llamó? Tienes que meterte en ayuno. Júntate con gente que también piensa igual. Busca estar con aquellas personas que hablan del ministerio, que también tienen en su corazón el deseo de servirle al Señor. Tienes que cambiar tu entorno si tu deseo es servirle al Señor. Seas hombre o mujer, Dios puede llamar hombres y mujeres, llenarlos de su Espíritu Santo, capacitarlos de tal manera y usarlos de una manera grande, de una manera poderosa. Vamos a mirar entonces nuestro primer principio espiritual con respecto al ayuno guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a los ministros que ayunan. Sí, Señor, el Espíritu Santo guía a una iglesia donde sus ministros ayunan. El Espíritu Santo habla con claridad. Aquí nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, que el Espíritu dice claramente, dice aquí este pasaje de 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Él está aquí hablando de un evento futuro a gente que estaba en ayuno. Es claro entonces que si queremos escuchar con claridad al Espíritu Santo, necesitamos practicar el ayuno. Las personas que practican el ayuno, guiados por el Espíritu Santo, son guiados siempre a hacer la obra de Dios. Generalmente hay personas que en su deseo, en el corazón, tienen anhelos que son muy personales. No vamos a decir que son malos, porque todas las personas tienen anhelos. Por ejemplo, que tus hijos se gradúen, por ejemplo, que tus hijos se casen, por ejemplo, hacer un viaje soñado con tu cónyuge. Hay anhelos que son muy personales, no tienen que ver directamente con la obra de Dios. Aún en esos anhelos debes ponerte en ayuno para que Dios te guíe en su voluntad. Recuerda que la voluntad de Dios es perfecta, mientras que la voluntad de nosotros, la voluntad humana, no es perfecta. Y es Dios que cuando bendice no trae tristeza ni agonías, sino que su voluntad es perfecta. Sin embargo, en el texto bíblico vemos que el Espíritu Santo está guiando no a tomar decisiones personales, sino a tomar decisiones ministeriales, decisiones que son trascendentales. Aún está guiando aquí a estas personas al santo ministerio porque ellos han decidido rendir sus deseos personales a los pies del Señor. Pero como no es de todos el mismo grado de fe, igual
practica el ayuno. Tal vez tú dirás, pero yo no quiero ser pastor, yo no quiero servir en un ministerio, yo lo que quiero es servirle al Señor en la iglesia, yo quiero seguir trabajando, seguir ganando para mi familia. Eso no es malo. Pero aunque no tengas un llamado a un ministerio de tiempo completo, aún así es bueno que practiques el ayuno para que puedas ser luz en medio de tu familia. Tenemos aquí un ejemplo, el primer ejemplo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando fue llamado, o mejor dicho, cuando el Señor Jesucristo llegó a bautizarse, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿A qué lo empujó el Espíritu Santo? Dice la Biblia que lo impulsó al desierto. En el desierto no había panaderías, no había restaurantes, no estaba la cocina de la casa. Lo impulsó al desierto quiere decir que el Espíritu Santo impulsó a Jesús después que fue bautizado por Juan el Bautista, lo impulsó al ayuno. Hubiera sido difícil ayunar en medio de todas las demás personas. Cuando dice aquí la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto, entendamos, el Espíritu Santo impulsó, llevó, guió a Jesús a ayunar. ¿Por qué? Porque Jesús iba a dar inicio o había dado inicio a un ministerio contundente y definitivo para toda la humanidad y para toda la eternidad. Así que el Espíritu Santo que ahora iba a guiar en todo momento ministerialmente a Jesús, lo empuja, lo guía al desierto. ¿Para qué? Para que se sometiera a un ayuno de 40 días. Y dice la Biblia que no comió nada en aquellos días. Y después de esos días, o al final de los 40, digamos en el día 40, tuvo hambre. Porque Jesús fue sustentado físicamente por el Espíritu Santo durante esos 40 días. Muy bien, si Jesús ayunó 40 días y Jesús era humanamente en ese momento, porque en este momento ya el Señor está sentado a la diestra de Dios el Padre, con un cuerpo de carne y hueso en estado de gloria, pero en ese momento era un ser humano con la capacidad de cualquier hombre de permanecer como un ser humano, pero se sujetó a la voluntad del Espíritu Santo y se sometió a ese largo tiempo de ayuno para la obra que iba a enfrentar. Imagínense los ministros de hoy. Si los ministros de hoy, que tienen un llamado de parte de Dios, si ellos pueden afirmar con toda certeza, Dios me llamó al santo ministerio, si ellos se someten a la voluntad del Espíritu Santo, una de las primeras cosas que el Espíritu Santo va a hacer es llevarlos a un ayuno. De pronto no un ayuno de 40 días, pero sí un ayuno que tal vez lo intercale con alguna fruta o tal vez un tiempo de ayuno, un día sí, un día no, o medios ayunos. Cada uno de acuerdo a su resistencia, de acuerdo a su capacidad. Pero si esto es así, entonces los ministros están llamados a mantener la práctica del ayuno. Un ministro que es esclavo de la gula es comer, comer y comer, y que no puede ayunar, no porque tenga problemas de salud, sino porque no quiere, porque es esclavo de su vientre, su Dios es el vientre. Como dice el apóstol Pablo allá a los Colosenses, hay una deidad, el vientre, la menciona el apóstol Pablo allá. Bien, si ese es el caso, servir a Dios en un ministerio te va a quedar muy difícil. No imposible, pero sí difícil. Porque el Espíritu Santo necesita personas
espirituales, sensibles a su voz, para Él administrar la iglesia. Es que si nosotros miramos con más detalle el pasaje que tenemos aquí como base de nuestra disertación, el Espíritu Santo es el que manda en la iglesia. El Espíritu Santo es el administrador de la iglesia. ¿Y cómo el Espíritu Santo administra la iglesia? A través de personas que se dejan guiar por Él. Así que tenemos aquí a Jesús ayunando. Mire cómo Jesús, después que ayunó, dice la Biblia, que volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Ahí en Lucas capítulo 4, verso 14 dice, entonces Jesús volvió del ayuno en el poder del Espíritu. Y entonces dice, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en la sinagoga. Mira lo que la gente decía. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? No es solamente que es que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús se sometió a todos los principios. Jesús se sometió a toda la reglamentación establecida por Dios para que Él pudiera servir en este ministerio. Jesús necesitó ayunar, necesitó orar, necesitó estar a solas con Dios. ¿Cuánto más un ministro en el día de hoy para poderle servir al Señor? ¿Cuánto más los ministros de hoy? Después de ese ayuno, el Señor Jesucristo dice aquí el texto que regresa no solamente con la presencia del Espíritu Santo, sino en el poder del Espíritu Santo. A manera de paréntesis, creo que vale la pena aclarar este punto. Jesús es Dios. En ese momento era Dios, pero se sujetó como un ser humano y de manera voluntaria limitó su poder para dejar que el Espíritu Santo lo guiara. Por eso es que Él es un ejemplo. Él es el perfecto ejemplo para nosotros. Él pudo haber hecho milagros. Cuando Satanás le dijo, convierte piedras en pan, Él lo pudo haber hecho, pero no lo hubiera hecho con el poder o en el poder del Espíritu Santo. Lo hubiera hecho en su poder como Dios. Entonces, la regla de su humanidad se hubiera quebrado. No hubiera podido entonces sujetarse al Espíritu Santo como hoy nos pide que lo hagamos. Espero haberme explicado en ese punto. Tenemos entonces aquí el ayuno imprescindible para poder servir a Dios en un ministerio. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo por medio del ayuno o porque han practicado el ayuno, son guiados a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué palabra van a predicar? La voluntad de Dios. No lo que el pueblo quiere oír, sino lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Son guiados a predicar lo que la iglesia debe escuchar, lo que el mundo debe escuchar, no lo que ellos quieren oír. El Espíritu Santo siempre va a guiar a que la iglesia se prepare para la segunda venida de Cristo, no para amar lo terrenal. Entonces, cuando un predicador incita a la gente a que desee cosas materiales, ojo, no está predicando guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a guiar a un ministro lleno de Él, lleno del Espíritu Santo, a que la gente se prepare para la segunda venida de Cristo. Siempre ese va a ser su contenido. Siempre ese va a ser su impulso. ¿Por qué? Porque la iglesia, para eso es que está preparada. Para cuando el Señor aparezca, para cuando el Señor venga por su iglesia, venga por ella. La iglesia es administrada por el Espíritu Santo por medio de ancianos.
ancianos llenos del Espíritu Santo. Mire cómo lo estamos diciendo. La iglesia es administrada por el Espíritu Santo por medio de ancianos. Mire lo que dice Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta palabra es poderosísima. Qué bueno que tenemos esta evidencia doctrinal aquí. Los ancianos de la iglesia son gente que ayuna, son gente que ora para que el Espíritu Santo pueda hacer su voluntad en la iglesia. Vemos ahora cómo el Espíritu Santo va guiando, porque es que el Espíritu se manifiesta donde hay orden y decencia. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. En este capítulo el apóstol Pablo, ya no era Saulo, sino Pablo, explica cómo fluyen los dones del Espíritu Santo a través de los miembros de la iglesia. Y él termina en este capítulo, este es como el broche de oro del capítulo 14, diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, decentemente es la traducción de una palabra que significa decoro. Decoro. Y la palabra orden es la traducción del vocablo taxis. La palabra taxis o tajís significa orden, regulación. O sea, es como una dignidad oficial. Es un orden sucesivo. ¿Sabe cómo le llamamos nosotros a esto? El estatuto eclesiástico. Todas las iglesias deben tener su estatuto. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de orden. No todo el orden, mire, no todo el orden que Dios quiere que se establezca en su iglesia está detallado en la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que hay situaciones que ameritan un orden estatutario para que todo pueda llevarse a cabo en la voluntad de Dios. Ejemplo. Si una persona, un ministro, llegase a caer en pecado, ¿cómo lo disciplinamos? La Biblia dice que hay que disciplinarlo, corregirle y ayudarle a levantarse, a restaurarse. Ok, ¿cómo debemos hacerlo? Es allí donde interviene, mediante el estudio bíblico, la ordenación de un estatuto que dice, bueno, si el ministro estuvo en pecado de tal forma, lo ponemos tanto tiempo en disciplina o en corrección. No es castigo, es corrección, es restauración. Si el ministro cayó en X o Y pecado, bueno, lo ponemos en tanto tiempo de corrección y restauración. Estas reglas estatutarias que se establecen en las iglesias ayudan a los pastores a que el Espíritu Santo pueda ministrar, dirigir, administrar la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están descritas en el texto bíblico a manera de tema, pero no están minuciosamente descritas. Allí es donde interviene el orden y la decencia. El Espíritu Santo no se mueve en el caos. El Espíritu Santo no se mueve donde nadie sabe qué hacer en caso de. Se manifestó un demonio, ¿qué hay que hacer? Nadie sabe, porque no hay un estatuto. Llegó una visita y por primera vez habló lenguas en pleno culto. ¿Qué hay que hacer? Nadie sabe porque no hay un estatuto. Eso es un vacío de autoridad, un vacío de orden. Por eso la iglesia poco a poco, bajo una cobertura que le ayude en el orden y la decencia, va a poder ver al Espíritu ministrando,
en orden. Ahora, en el Salmo 133 tenemos una forma retórica que Dios nos ha dejado para que veamos cómo fluye la autoridad. Mire cómo dice aquí que en la iglesia fluye la autoridad del Espíritu Santo. En la iglesia. Salmo 133, verso 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, sumo sacerdote, el cual desciende sobre la barba, los que le rodean, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, el cuerpo, la iglesia, cuerpo de Cristo. Hay un orden. Esto quiere decir lo siguiente: si el Espíritu Santo te llamó a un ministerio, debe confirmárselo al pastor, a los ancianos. No puedes decir que el Espíritu Santo te llamó y que vas a salir por tu cuenta, por la puerta de atrás, porque el pastor no ha recibido ninguna confirmación. Hay casos muy difíciles que no son fáciles de manejar. Pero yo recibí un llamado, Dios me llamó. ¿Y por qué tu pastor no ha recibido confirmación? ¿Por qué no pasa como aquí en Hechos 13, 1 al 4? ¿Por qué? Métete en oración y ayuno. Ora, ayuna. Y el Espíritu Santo le va a guiar a esa persona, a ese hombre, le va a guiar y le va a decir: mira, aquí tengo a un Bernabé, tengo a un Saulo, y los he llamado para servir en el ministerio. Hazlo y verás la intervención del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que administra. Pero si no lo haces, sino que dices: a mí Dios me llamó y el pastor no me da su aprobación, así que yo me voy. Te vas por la puerta de atrás, te vas sin cobertura y peor, en rebelión. ¿Así fluye el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo fluye en el orden. En una iglesia nacida en Pentecostés. ¿Cómo es una iglesia nacida en Pentecostés? Una que viene de otra iglesia que nació en Pentecostés, que nació de otra iglesia que nació en Pentecostés. Todas las iglesias sanas doctrinalmente, sanas moralmente, nacieron en Pentecostés. Una iglesia que nace de una división, eso no está bien. Una iglesia que nace de un acto de rebelión, eso no está bien. Hay que reconsiderar estas cosas, porque Dios fluye en el orden. ¿Qué es lo opuesto al orden? El desorden. El desorden. Y el desorden no es admitido por Dios. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de lo que es el desorden. Aquellos que andan en desorden, dice el apóstol Pablo, que sean llenos del Espíritu Santo, que no se embriaguen con vino, sino con el Espíritu Santo, porque el vino lo que causa es desenfreno, disolución, desorden, es lo que significa esa palabra. Esas reuniones donde la gente se golpea, la gente se cae, se golpean terriblemente, no caen por una administración del Espíritu Santo mediante los ancianos, sino que se estrellan y, Dios mío, así no es como fluye el Espíritu Santo. Hay un orden, hay un orden. Dice aquí Tito 1:6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En este caso la disolución es el desorden. Y se está diciendo aquí que un ministro de Dios debe tener su casa en orden, no en disolución, para que entonces pueda fluir a través de él el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos las cosas como Dios dice en su palabra,
vamos a ver resultados muy agradables. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo comienza a llamar, comienza a decirle a cada uno en qué quiere usarlo, comienza a fluir con profecías, comienza a manifestarse para sanar, para guiar. A veces la iglesia necesita cambiar de local. ¿A dónde dice el Espíritu Santo que debemos ir? ¿A dónde debemos ir a predicar el Evangelio? ¿En qué lugar debemos establecernos para desarrollar una campaña evangelística? Qué poderoso y qué lindo es cuando el Espíritu Santo dice: hagan esto, hagan lo otro, yo los estoy guiando. Qué poderoso. Por eso una iglesia llena del Espíritu Santo pueda que sea el blanco de los ataques del enemigo por un tiempo, pero después esa iglesia va a perseverar, va a crecer, se va a desarrollar en todo sentido, espiritualmente, ministerialmente, numéricamente, económicamente, porque la voluntad de Dios es que su Espíritu Santo guíe a la iglesia, para que la iglesia se edifique mutuamente y lleve el mensaje del Evangelio a los que no conocen. Y todo gracias a que podemos practicar el ayuno, gracias a que podemos acercarnos a Dios en ayuno, gracias a que Dios nos ha dejado esta poderosa herramienta de crecimiento espiritual y numérico. Qué bueno es el Señor que nos ha dado esta palabra. Yo sé que en este momento tú estás pensando: necesito ayunar. Hazlo en la iglesia. Busca un tiempo adecuado. Busca el lugar adecuado. Estudia Isaías 58 para que tu ayuno dé el fruto que esperas, el fruto que recibió esta gente que estaba aquí en ayuno, en la iglesia de Antioquía, en el primer siglo de nuestra era cristiana. Vas a ver al Espíritu Santo ministrando a través de ti y ministrando a través de otros hacia ti. Hagamos esa oración. Dios te va a ayudar, porque esta palabra es para que tú confirmes que Dios te ha llamado. Padre, gracias te damos. Gracias por darnos tu Espíritu Santo y gracias por ayudarnos a entender hasta donde hemos podido tu palabra. Te rogamos, Padre, por tu misericordia, que tú sigas llamando a hombres y mujeres al santo ministerio y que estén dispuestos a estar en tiempos de ayuno y oración en sus iglesias, bajo sus coberturas respectivas, para que todo se haga en el orden que tú has establecido, para que todo se haga en el orden que tú quieres, porque tú amas el orden. Levanta, Señor, ministros de tu palabra, que estén dispuestos a dejarse usar poderosamente por tu Espíritu Santo. Gracias. Derrama en toda tu iglesia ese espíritu de oración y de ayuno, para hacer tu voluntad en estos tiempos finales, antes de que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.